Hola, hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto que puedan estar compartiendo hoy una vez más con todos nosotros. Tenemos el privilegio de poder estar una vez más en este conversatorio y hoy tenemos un tema muy, pero muy especial, muy interesante. Ya como seguro algunos ya habrán visto, estaremos hablando acerca del gobierno y los cristianos. Y me parece muy interesante este tema y quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que tiene mucha relación con esto. Y encontramos en Romanos 13, versículo 1 al 2, que Pablo nos enseña acerca de que nuestras autoridades nos fueron dadas por Dios y entonces somos llamados a obedecerlos. Y aquellos que no obedecen a las autoridades, pues acarrean condenación para ellos mismos. Esto lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que, ¿qué implicancia tiene esto para nosotros como creyentes? ¿Y cuál es el rol entonces de nuestras autoridades, del gobierno en general? ¿Y qué nosotros como cristianos podemos hacer? ¿Qué nos tocaría? ¿Qué responsabilidad tenemos en cuanto a esto? Todo esto y mucho más estaremos hablando en esta noche. ¿Es así, querido profesor Víctor? Así es, Abigail. Vamos a tener un intercambio de opiniones muy interesantes con respecto al cristiano en su relación con el gobierno. No sé si antes de esto vas a presentar todavía a los participantes y después entramos en el tema. ¿Es así, Abigail? Sí, así mismo. Hoy está compartiendo con nosotros un nuevo integrante. Él es Ramón Vera. Si quisieras presentarte, querido compañero. Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados también y esperamos que esta entrevista, esta charla pueda ser provechoso para todos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Entonces, él estará compartiendo el día de hoy también con todos nosotros. Está también nuestro compañero Cristian Unruh de segundo curso, Brian Plet de tercer curso, Kevin Galeano de tercer curso, María Isabel también de segundo curso, Marcelo Centurión de cuarto curso, Jim Velázquez también de cuarto curso, Iván Verón de segundo curso, y quien les habla, Abigail Millán, de tercer curso. Entonces, queremos arrancar con nuestro primer tema, nuestro primer punto, que es acerca de las referencias bíblicas en cuanto al gobierno y los cristianos. Un poquito acerca de, debemos orar por el gobierno y también el concepto de que Dios fue quien ha instituido al gobierno y cómo llevar a cabo el sometimiento a las leyes y respetar a nuestras autoridades. Así que queremos empezar compartiendo un poco acerca de esto. Sí, muy buenas noches de mi parte también. Yo siento que estamos tratando un tema de mucha actualidad. La sociedad está bastante sensibilizada. Estamos viendo expresiones de frustraciones de mucha gente, tanto cristianos como los que no se consideran de repente cristianos. Vemos expresiones de desconfianza hacia el gobierno y lo interesante o lo tal vez también preocupante es que esto no es nuestro país solo, tal vez en nuestro país en un grado menor todavía. Lo vemos también que en otros países que hay un alto grado de sensibilidad, de preocupación, de frustración. Esto significa que estamos viviendo un tiempo especial, que tal vez no tenemos del todo la claridad y todo el conocimiento para interpretarlo en forma correcta, pero sí podemos plantearnos estas preguntas que ya dijo Abigail en cuanto a qué significa esto en cuanto al primer punto que íbamos a tocar o vamos a tocar, que nos dice la Biblia, por ejemplo, que el gobierno ha sido instituido por Dios. O sea, la humanidad y las sociedades y los países necesitan
que alguien los gobierne. Esto no es posible de otra manera. En ese sentido, el gobierno está dentro de lo que, el gobierno como institución dentro de lo que Dios quiere. Y a los cristianos les toca, en primer lugar, orar por los gobiernos. Y también hay una clara enseñanza en la Biblia que debemos respetar las leyes y hasta donde nuestra conciencia naturalmente no es tocada. Entonces, ¿qué significa esto? Respetar las autoridades, orar, reconocer los gobiernos como parte de cómo Dios gobierna este mundo en este tiempo de hoy. Esto es el planteamiento que yo quiero hacerles y no sé qué perspectiva tienen ustedes. Para agregar, buenas noches a todos. Que a lo largo del Nuevo Testamento es una constante y reconocida enseñanza de la Iglesia cristiana acerca de obedecer y orar por el poder civil. Además del pasaje que ya estaba citando Avi, de Romanos 13, 1 al 7, está lo de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 a 2, el que habla de orar por las autoridades. En Tito capítulo 3, versículo 1 dice que hay que recordarles a los miembros que se sujeten a los gobernantes y autoridades, e incluso también Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17, someternos a toda institución humana. Entonces, es una constante en el Nuevo Testamento en cuanto a estar orando y sometiéndonos a las autoridades, pero este sometimiento no es tanto como a veces se cree de aceptar todo lo que dicen y tampoco no caer en el otro extremo de ser muy revolucionarios, que tal vez más adelante vamos a estar desarrollando sobre eso. Marcelo, una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Vos ves una diferencia entre someterse y obedecer o es la misma cosa? Bueno, yo creo que hay diferencia, porque el someternos, hay que realmente remontarnos al concepto o a la palabra griega en el que significa, porque nosotros tenemos mucho en nuestra mente el que someternos es callarnos y no estar opinando nada, de estar haciendo a ciegas todo lo que se nos dice, pero realmente no quiere decir exactamente eso. Y entonces yo creo que habría que aclarar qué es lo que significa someternos a las autoridades. Muy buena esa pregunta de qué es obedecer, qué es, acatar o seguir las órdenes que nos da el gobierno. Y en muchas partes se ve hoy mucha discusión sobre todo el tema actual del COVID, que ya habíamos hablado también la vez pasada. Y realmente siento que nos hacemos un poquito difícil como iglesia hablar públicamente de eso, pero en la iglesia o entre nosotros, entre los que conocemos, creo que a veces muy fuertemente opinamos sobre diferentes temas y no sé si ahí siempre se refleja realmente esa total obediencia. Y también mi pregunta ahí también es cuánto nosotros realmente cumplimos con bendecir y orar por nuestro gobierno. Creo que la pregunta del profe viene a ser bien interesante y el tema de fondo es si acatamos las leyes y los mandatos que están declarando los gobiernos en los cuales nosotros estamos habitando. Entonces, de parte de los ciudadanos, y nosotros somos parte también, nosotros acatamos las leyes, ¿verdad? Entonces hay una cierta manera de decir que nos estamos sometiendo y a la vez también obedeciendo las leyes.
un gran interrogante a veces es si realmente fue puesto por Dios tal autoridad, ¿verdad? Con este o con aquel, ¿verdad? Y algunos dicen, pero si Dios le puso a este, entonces el enemigo ¿a quién le va a poner? Pero yo creo lo que dice la Biblia, que toda autoridad fue puesta por Dios. No hay otra autoridad, o sea, es una autoridad delegada de Dios hacia Él. Pero de ahí en más tiene mucho que ver la responsabilidad con que uno toma esa tarea que Dios encomendó. Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos reyes incluso. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor dice, mi siervo Ciro, por ejemplo, y Ciro era un enemigo del pueblo de Dios. Pero el Señor le dice, Él le califica de siervo suyo, fue enviado con un propósito, con una misión. Por eso, haciendo ese paralelo así, podemos ver que en este tiempo también tiene mucho que ver la responsabilidad con que uno toma esa autoridad que Dios mismo le da oportunidad de ejercerla. Y lastimosamente no muchos asumen con responsabilidad ese rol que Dios le otorga en este tiempo. Y siguiendo esa línea que empezó Ramón, yo creo que es entender el hecho de que si Dios establece las autoridades, eso no significa que Dios está de acuerdo o que sea la voluntad de Dios todo lo que estas autoridades hagan. Y también que los propósitos de Dios son eternos. O sea, tal vez nosotros en este tiempo no podamos entender por qué Dios permite muchas cosas, pero Dios obra en el universo y la misión de Dios, el responsable de hacerlo es la iglesia. Vemos que la Biblia ve más al Estado, al menos en el Nuevo Testamento, como para ministrar paz y justicia, pero la misión de Dios se hace a través de la iglesia. Es interesante nomás que varios sectores progresistas empezaban a promover una frase que decía iglesia y Estado, asuntos separados. Y esto parece así casi un descubrimiento de los millennials, más o menos. Sin embargo, los anabautistas ya se habían adelantado 500 años. Y yo creo que entender que los propósitos de Dios se siguen cumpliendo a través de su iglesia, independientemente del buen o mal gobierno en el cual estén sometidos, eso trae paz y lleva a comprometerse también con la situación en el contexto que se vive. También tener en cuenta de que Dios está siempre escuchando al pueblo, o sea, al cristianismo. Y tenemos el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se manifestó ante el profeta Samuel, y el profeta Samuel le escuchó a ellos, y de ahí empezó la monarquía que conocemos, y después se extendió con el rey David y todo eso. Es también muy interesante entre lo que estaba hablando Kevin, lo que escuchaba también, el hecho de que nosotros, es responsabilidad nuestra también el cómo nos comportamos, no es simplemente venir a echar culpas o juzgar nuestros gobiernos, sino es si nosotros estamos haciendo parte de esa nación, ese pueblo, cómo nos estamos comportando. Porque muchas veces nosotros decimos que las situaciones malas que están sucediendo muchas veces son responsabilidades del presidente, de tal y tal persona, pero no nos damos cuenta que internamente nosotros como ciudadanos muchas veces no hemos obrado de la manera cristiana. Hemos sido mentirosos o en alguna manera robar. Y todo es culpa del gobierno, pero no nos damos cuenta de que también es un asunto nuestro. Algo que me llamaba mucho la atención entre las referencias bíblicas de toda esta parte del gobierno es que cuando Dios permitió el gobierno dio ciertas procedencias de este mismo, como lo vemos en 1 Samuel 12, 13 al 25, pero me llama mucho la atención
que ya en 2 Samuel 3, 6 al 11 se ve la inmoralidad gubernamental. Entonces es muy curioso que recién lo, digamos, puede ser, recién lo escogen un gobernador, un gobernante, y pasa esto, sí, por la responsabilidad de esta persona, porque cometió un acto de inmoralidad, pero no fue sino un poco tiempo después de que Dios dio una serie de deberes, de precedentes, de tareas que debía cumplir este gobernante. Quizás añadiendo un poco también al pasaje de Romanos 13 y también lo que mencionó Avi de someter a las autoridades, y creo que ahí está un poco la duda que ahora muchos cristianos tienen de hasta dónde, ¿verdad?, someternos a las autoridades, y especialmente porque Romanos 13 dice que los que hacen lo malo, esos son los que deben temer a las autoridades, y los que hacen lo bueno no tienen nada que temer ante las autoridades o el gobierno. Y como iglesia, normalmente, o sea, la iglesia hace lo bueno, ¿verdad? Se reúne, predica, evangeliza y todo eso, sí. Y ahora el gobierno prohíbe mucho o limita por lo menos mucho, sí. Y en cierto punto va a venir eso de que hay que obedecer más a Dios que al hombre. Y ahí creo que es la gran duda que ahora muchos cristianos tienen, o la iglesia especialmente, donde viene ese punto, ¿verdad? ¿Dónde está el límite? Y creo que sería bueno quizás poco pensar sobre eso, reflexionar un poco. La verdad, ha sido muy interesante cada uno de estos comentarios. Y como decía Ramón también, en cuanto a que Dios ha instituido al gobierno, yo creo que sí es de Dios que tengamos a nuestro gobierno, pero también nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de dar a conocer a toda la ciudadanía los valores cristianos, los valores bíblicos, los principios bíblicos, para que ellos tengan esa conciencia de hacer lo bueno. Y de allí también creo de que van a tomar también la importancia, van a tener en cuenta de obedecer también a sus autoridades. Entonces creo que es un gran desafío para nosotros como iglesia también presentar estos valores bíblicos y las enseñanzas bíblicas en cuanto a cumplir con nuestro gobierno, siempre que estén sujetos a los principios bíblicos. No sé si alguien quería acotar algo más. Sí, me gustaría preguntar a ustedes, ¿cómo ustedes practican eso? ¿Cómo ustedes oran? Yo les voy a decir después también cómo yo oro por el gobierno, pero ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes dicen en sus oraciones? Se supone que ustedes oran por el gobierno, ¿no? Cuéntame, sí, por favor. Kevin, ¿cómo oramos? Sí, es un desafío, la verdad. Y yo creo que principalmente pidiendo sabiduría, se requiere sabiduría realmente para estar en una posición donde hay una demanda sobre esas personas, y pidiendo también que Dios traiga paz al país, ¿verdad? Y paz, y que Dios pueda ayudar a realmente traer su justicia. Yo suelo orar para que Dios, por sobre todas las personas que sí le siguen a Él y están en el gobierno, que realmente puedan seguir firmes y ser sal y luz en ese entorno. Oro para que Dios ponga más personas que realmente buscan su voluntad, que ponga esa clase de personas en el gobierno también. Yo creo que un gobierno donde no hay cristianos difícilmente va a reconocer que ellos realmente deben trabajar para Dios. Entonces, por ese lado, yo oro por personas que en el gobierno reconozcan la soberanía de Dios y que busquen realmente cumplir con la voluntad de Él. Es bueno también
a mí me gusta siempre orar para que los gobernantes y todo, ¿verdad? Como decía María Isabel también, que yo como ciudadano también, que tengamos temor de Dios, principalmente, ¿verdad? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si yo temo, yo le respeto, no es lo mismo que miedo, ¿verdad? Muchas veces sentimos miedo mientras está el otro, pero cuando no está, hacemos lo que queremos. Pero si tenemos temor a Jehová, es un respeto más grande y es un pensar antes de actuar. Y por sobre todas las cosas eso, ¿verdad? Que tengan temor y no puedan ceder ante la corrupción y tantas cosas que vemos, ¿verdad? Y en caso en que haya así algo que sale a luz, suelo orar también para que el Señor pueda agilizar y que se esclarezca esto, ¿verdad? Y que se haga justicia por sobre todas las cosas. Encontramos también en Romanos de que Pablo nos insta a honrar, orar y obedecer justamente a nuestras autoridades, como estábamos hablando. Y también sería muy interesante que aquellos que nos están acompañando esta noche, nuestros oyentes, si es que quieren compartir de qué manera ellos oran por las autoridades, sería muy interesante también escuchar las opiniones de cada uno de ellos. Sí, sí. Vamos a estar leyendo, así que pueden lanzar sus preguntas, opiniones, son todos muy bienvenidos también. Les debo también mi manera de orar. Yo hago lo mismo que usted, oro por sabiduría, por el bienestar, por paz de los gobernantes, pero yo suelo añadir, y esto hago a diario, una petición que literalmente dice así: Señor, quita los ladrones del gobierno y castígalos. Y cuando Él hace eso, no solamente estoy feliz, sino también puedo decir: Dios escuchó mi oración. No lo digo por nombre, porque yo no sé cuáles realmente son, pero el Señor sabe. Y tal vez si todos los gobernantes supieran que la iglesia está orando así, tal vez el uno que otro tendría más temor de Dios, porque Dios escucha nuestras oraciones. Y yo me siento responsable de orar tal cual, porque los ladrones no sirven en el gobierno. Entonces yo creo que también es una manera, en vez de decirle a todo el mundo, en vez de criticar, y tal vez con esto ya llegamos también al siguiente punto también, Avi, podemos decir y expresar nuestra inquietud en cuanto a nuestro gobierno al Dios Todopoderoso, ¿no? Que Él, literalmente dice la Biblia, Él pone y quita los reyes. Así literalmente dice en el libro de Daniel. Dios pone y quita los reyes. Y si la iglesia se une en orar para que Dios quite los ladrones del gobierno, que se asusten estas personas, ¿no? Porque Dios puede que actúe antes de esperarlo. Así mismo, profe. Entonces, queremos pasar a nuestro siguiente punto y es acerca de la democracia. ¿Qué significa esto para el pueblo? Vivir en democracia, ¿qué significado tiene para el cristiano? ¿Y la gente cristiana está a la altura de los valores democráticos? ¿Criticar el gobierno es una virtud cristiana? Esto es muy interesante también. ¿Y hasta dónde podemos hablar de rebeldía en cuanto a seguir o no las disposiciones del gobierno? Abro micrófono para los que quisieran opinar. Yo creo que es muy importante que nosotros reflexionemos por sobre todo eso, si estamos a la altura de poder participar activamente en la democracia. Deberíamos estar preparados. En la iglesia deberíamos tener también una cultura de discusión, de intercambio de opiniones, de fortalecernos entre todos. Y a veces veo que eso nos falta un poco. Y ahí de repente pregunto justamente también, ¿estamos realmente preparados o vemos las cosas muy de nuestro lado nomás y eso nos dificulta
conectar realmente con personas de otras opiniones. Interesante el planteamiento de Cristian, quería seguir la cuerda, porque si hablamos de democracia, estamos hablando de querer dar la participación, a escuchar las voces en simples términos, pero muchas veces, o nuestros sectores, a veces evangélicos, somos o tendemos a querer imponer nuestro punto de vista religioso a todas las partes. Y cito a Darío López, quien es un conocido que estuvo visitándonos con nosotros, de que esta búsqueda no es una búsqueda activa de la democracia como principal motivación, sino que más bien se centra en penetrar las políticas públicas aplicando principios religiosos individuales. Tema delicado y complicado, valga la redundancia, el tema de la familia, por ejemplo. Hablar de democracia va a implicar, por ejemplo, estar hablando inclusive con las comunidades LGTBI, etcétera. En cambio, nosotros a veces imponemos o queremos que todos crean como nosotros, pero eso realmente va en contra inclusive de la propia democracia. Entonces, creo que bien dijo Cristian, debemos de seguir aprendiendo a estar dialogando, a estar discutiendo y también escuchando otras opiniones, porque a veces caemos en un fanatismo de querer decir esto es lo correcto y lo demás, por más que no tengan nuestros principios, crean en lo que nosotros creemos. Es interesante hablar de democracia y también hacer a colación que estamos viviendo en una república, ¿verdad? Donde resalta lo que es el Estado de Derecho. Cuando se habla de democracia, siempre se trata de definir que es que el pueblo gobierna. Llegué a leer alguna vez en algún libro, no recuerdo bien ahora mismo, de que la democracia viene a ser la garantía de los derechos de las minorías. En ese sentido se tiene muy en cuenta lo que son las minorías y es todo un desafío para poder tener un equilibrio y poder escuchar todas las voces. Vivimos en una sociedad que se ha vuelto, o que, bueno, nunca murió el maniqueísmo, pero se ve nuevamente este maniqueísmo muy presente en Latinoamérica, donde hay una batalla entre la izquierda y la derecha, y vemos que la iglesia ha asumido una posición, o la mayoría de las iglesias, en ser anti-izquierda o ser antifeminista o ser anti-LGTB. Y es cierto, hay valores o un discurso que no comparte con los principios cristianos, pero creo que se pierde el foco o de tratar de tocar el tema que es real y el tema que viene a ser de fondo. Eso viene a ser un debate que se debe profundizar, un diálogo que se debe construir. Así como se menciona, es importante el diálogo para poder construir, como para también desconstruir algunos conceptos, algunas posiciones culturales ya, o tal vez algunas imposiciones que se quieren traer. La democracia, o más bien viene a ser una garantía para que nuestras voces sean escuchadas. La iglesia creo que es la alternativa para poder hacerse escuchar o permitir que aquellos que no son escuchados puedan ser escuchados, y la iglesia cumple un rol profético de también poder hacer escuchar la voz de aquellos que están siendo censurados o están siendo violentados en ese sentido. Kevin mencionaba mucho acerca de la paz, y esa es una esencia del cristianismo, y es una esencia fundamental para que la iglesia pueda asumir y también pueda ocuparse de eso en estos tiempos, y más en tiempos de democracia. También en cuanto a cristiano y política, existen personas que anhelan o oran para que algún día por fin tengamos un presidente cristiano y que va a cristianizar todo el país, ¿verdad? Y yo no soy tan optimista, y creo que el Nuevo Testamento está bastante claro que, especialmente Pablo, de que el mundo se va a empeorar y hasta el fin del mundo va a volverse peor y peor. Pero aún así creo que es importante que el cristiano por lo menos sabe de política un poco, por lo menos, porque lo que el cristiano, o sea, Pablo dice, creo que a Timoteo, era que
el cristiano debe orar para que en el país haya paz y para que los cristianos puedan vivir en libertad y piedad y practicar su fe. Y creo que eso es lo que anhelamos, o eso es lo que cada cristiano debe desear. Y creo que, por ejemplo, en cuanto a democracia, creo que especialmente a la hora de cuando hay elecciones de presidente, nunca va a haber el candidato perfecto. Y, por ejemplo, eso se ve ahora en las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Ninguno de los dos es perfecto el candidato, pero aún así creo que uno es mucho peor que el otro, y creo que la responsabilidad del cristiano es estar a favor del mal más pequeño para que la paz pueda permanecer todavía por un tiempo en el país. Y creo que es la responsabilidad del cristiano de por lo menos estar a favor del mal más pequeño. Sí, y siguiendo eso que mencionó Brian, yo creo que es muy propio de nosotros, al menos de nuestra cultura, el tema del caudillismo, de esperar un líder mesiánico que venga a resolver todos los problemas del país en su periodo. Y la verdad que esto es un mito, no existe y no va a pasar. Yo creo que para nosotros como evangélicos somos una minoría en Paraguay, y hay que decirlo. Yo creo que vivir en democracia es un aprendizaje, porque la iglesia, decía Chelo, no puede imponer ciertos temas o su forma de vivir a personas que no son cristianas, pero cómo la iglesia participa en la vida pública o cómo lucha por lo que cree que es correcto, yo creo que se da un aprendizaje. Y ahí se cometieron errores, de repente, de recurrir a la ultraderecha para luchar a veces contra la izquierda, o viceversa, y cómo la iglesia levantar una voz propia que no esté ligada con partidos políticos o con otras cosas. Yo creo que es un aprendizaje, y en América Latina tenemos un panorama casi homogéneo, que casi tenemos los mismos problemas y los temas se están polarizando. Muy cierto lo que vos dijiste, Kevin, y también Jim lo dijo ya hace rato un poco, Chelo también, el tema de cómo usamos nuestra voz como iglesia en esa democracia a la hora de salir a la calle. El mensaje que fácilmente dejamos, que vamos contra ciertos grupos, como bien lo mencionaste, Kevin. Y mi pregunta ahí es, ¿qué podemos hacer o qué hacemos como iglesia para acompañar a esos grupos, a esas minorías que necesitan recibir su voz también, en los momentos donde ellos en su tiempo individual como persona están pasando como por luchas? ¿Dónde está ahí la iglesia? Y después de repente ven representantes de nosotros o ven parte de la iglesia hablando ¿cómo es? Yendo por las calles en contra de lo que ellos representan, pero a la hora de estar en su lucha no estamos nosotros a su lado. Eso es lo que creo que es un punto donde se cometió errores y donde podemos aprender mucho y mejorar. Sí, resaltar, perdón, lo que quería resaltar de este punto es que Dengering, en su libro El cristianismo y la democracia moderna, dice que la libertad sin la autoridad conduce al caos y a la anarquía. La autoridad sin libertad significa la tiranía y conduce a una dictadura totalitaria. Es decir, todo en extremo es malo, ¿no? El autoritarismo es malo y el descono que es malo también. Entonces, basado en esto también, en lo que investigaba y todo, llegaba a la conclusión, las autoridades para mantener el control, y que es necesario, pues, lo que hablábamos antes, orar por ellas, y lo que Brian decía también, hay que escoger, digamos, lo menos malo. Muchísimas gracias, compañeros. Podemos también tener un espacio de leer nuestros comentarios. Veo acá saludos a Chelo. Saludos, compañeros, dice Santiago Rivas.
Carlos Pérez dice Jim. Milciades también nos saluda, Lucas también. Que hable Jim, dicen en nuestros comentarios. Bueno, muchísimas gracias a los que nos están siguiendo también. Y queremos... Avi, ¿me permitís? Una pregunta todavía me gustaría tocar aquí es... tal vez necesitamos reflexionar también como cristianos, ¿qué significa realmente democracia? O sea, un elemento básico de la democracia es la división de los poderes, de los tres poderes que teóricamente funciona en nuestro país desde hace tiempo, aunque no muy bien, pero de alguna manera funciona. Pero lo que yo creo que lo que no logramos, y no sé si en alguna democracia realmente se logra, es si el parlamento supuestamente representa al pueblo, y es yo tengo mis dudas muy, muy grandes si esto realmente pasa por un lado. Por el otro lado, la mayoría cree que democracia es... y esto naturalmente es un elemento de la democracia, de que cada uno puede expresar su opinión y manifestarse públicamente. Pero la gente que está en el Parlamento y la gente que sabe organizarse en la calle no representan, a mi modo de ver, la mayoría. Representan siempre una cierta minoría que es de repente más poderosa o sabe organizarse mejor, y la gran mayoría no está representada ni por el Parlamento ni por aquellas personas que se manifiestan. Y otro grupo que pretende y que suele decir que representan las opiniones del pueblo son los medios de comunicación social, los diarios y todo eso, como si ellos estuvieran. Pero esto otra vez es un grupo más reducido todavía, que tampoco no nos representan. O sea, son aparentemente, son señales de la democracia, pero yo creo que no creo que vamos a corregirlo de hoy para mañana. Tal vez nunca vamos a poder realmente corregirlo, pero tenemos que estar conscientes que la democracia no se logra a la perfección. La democracia no se agota en que cada uno pueda ir a la calle, gritar o escribir lo que le antoje en Facebook o donde sea. La democracia va por otro lado, sobre todo si la democracia sirve para construir un país. Y yo creo que allí necesitamos todavía, y yo creo que en las mismas iglesias, mucha gente cree que si yo puedo decir lo que yo quiero, entonces estamos re bien con la democracia. Y está muy lejos de la realidad, porque con esto no se construye, no se logra mucha estabilidad económica, puestos de trabajo y todo esto, porque de esto se trata, de mejorar la calidad de vida, ¿no? No sé qué pensamiento tiene usted acerca de esto. En el sentido de los representantes del pueblo, yo creo que no es así, ¿verdad? Que, como usted mismo lo señaló, profe, si vamos a la historia, nos remontamos a la democracia que nace en la Grecia antigua, la práctica en esa época era de que el representante o el gobernante escuchaba a cada uno de los ciudadanos, pero hablamos de una época muy antigua donde los habitantes eran bien reducidos, eran muy mínimos a lo que viene a ser hoy en día. Entonces había esa posibilidad de poder conversar y realmente representar a lo que era el pueblo. Entonces se iban y llevaban las necesidades reales y trataban de crear leyes para que respondan a las necesidades que existían en ese entonces. Hoy en día se ha perdido eso y más todavía con el sistema electoral que tenemos, donde hay uno visible y el que viene detrás, entonces depende de los votos de aquel que es visible. Entonces eso hace que
se corte mucho lo que viene a ser la representatividad de las personas. Es más, yo, por ejemplo, yo por aquellos que voté, ninguno están en el poder ahora. Entonces las necesidades que yo al menos tengo o aquellas necesidades que yo al menos manifiesto, no tengo representantes hoy en día dentro del gobierno, ninguno de los cuales yo voté están dentro del Parlamento. Eso como primera parte, como primer punto. Como segundo punto es el sentido de... ahí se me fue. Bueno, hablamos también de la iglesia como una voz, o de la iglesia como construir, y allí está entender ahí está, los sistemas que se manejan, los sistemas humanos nunca vienen a ser perfectos, los sistemas que tenemos no vienen a ser perfectos, se ha experimentado varios sistemas a través de los años y vemos que viene a ser nuevamente una réplica de lo que es lo que es gobernar. La iglesia, en este sentido, creo que debe de aprovechar la libertad y debe de tratar de construir, sí, opiniones que puedan representar a las minorías y más en el sentido de poder reclamar justicia. Había otra cosa que quería decir, pero se me pasó. Cuando me vuelva, entonces vuelvo a hablar. Y también el tema que se dijo, que viene el profesor ahí, el director, resaltó el derecho de usar la voz, o hoy en día en los medios de comunicación, las plataformas, el escribir. Sí, tenemos el derecho, pero como cristianos muchas veces a mí me parece que perdemos o olvidamos un poco que al mismo tiempo tenemos la responsabilidad por sobre todo ante Dios, por lo que nosotros decimos y cómo actuamos, ¿verdad? Y por un lado, hacia el directo, hacia el gobierno, por el otro lado, lo veo mismo dentro de la iglesia. Hay gente que, bueno, ciertos pastores apoyan las acciones o las propuestas del gobierno y otros pastores no tanto, y cuando una persona ve que cierto pastor no comparte lo que esa persona comparte, mismo en el Facebook le atacan fuertemente. O sea, estamos en un tiempo donde en el mundo sabemos están los extremos, o sos de izquierda o de derecha, enseguida te ponen en uno de los cajones. Y veo esa actitud entre nosotros los cristianos también, y eso me preocupa realmente. No podemos, no debemos actuar así ni con el mundo y mucho menos entre hermanos, sino realmente yo pensaría que lo correcto sería, bueno, en un contacto individual, preguntar por qué opina así, si es muy diferente a lo que yo opino, y realmente interesarnos por el otro, no solamente, piensa diferente, entonces atacar ya. Sí, solamente quería, se me vino ahora, a lo que el profe mencionaba nada más, el tema de los medios de comunicaciones. Hoy en día vemos que acá en Paraguay, como también en otros países, no existe libertad de expresión, porque vemos que los medios responden siempre a intereses que están sobre ellos. Entonces, entonces, si hoy nos vamos, o el día de mañana agarramos los periódicos, agarramos cada uno de los periódicos, vamos a ver que cada uno responde a intereses empresariales, a intereses de poderes que se pueden ver que se están enfrentando. Entonces, yo al menos no veo una libertad de expresión en ese sentido, y es mi opinión, una opinión propia, porque al final cada uno está peleando por su lado y está defendiendo ciertos intereses con el fin de poder asegurar su puesto de trabajo. Entonces, vemos un tema con distintas visiones por ese sentido. En ese sentido, viene a tener sus lados positivos como también sus lados negativos.
La democracia tiene eso, de que debe haber una dialéctica en la cual se pueda confrontar las ideas. Entonces eso es bueno, pero muchas veces ya se abusa y vemos eso en los medios de comunicación en estos tiempos. Yo quisiera agregar un último comentario en cuanto a eso de dialogar. Yo creo que nuestra cultura paraguaya, nos cuesta mucho todavía llegar al diálogo, porque estamos acostumbrados, como decía Kevin, al caudillismo y al que habla más fuerte y al que tiene más voz. Bueno, nos callamos todo y para no armar lío, le hacemos caso nomás. Y en realidad podríamos utilizar la democracia para expresar nuestras voces, pero otro problema que yo estoy percibiendo mucho, que se aprecia mucho, es que mucha gente aprovecha la democracia para expresar sus opiniones, pero como pueblo pienso que estamos viviendo así una época de demasiada ingratitud y todo nos cae mal. Desastre con fulano, muy poco el último, demasiado, no hace nada el gobierno, ¿por qué no nos damos? ¿Por qué hay tanto pobre? ¿Por qué no nos ayudan? Y está bien, quizás no a todos les llega la ayuda en sí, pero si tenemos voz para expresar nuestras opiniones y nuestras necesidades, yo pienso que también esa misma voz podemos utilizar para expresar soluciones. Pensar un poquito más y aportar también solución al problema. Quizás no me corresponda a mí tomar esa decisión, pero puedo presentar el problema y presentar una solución también. Yo creo que eso podríamos empezar como sociedad a practicar, ¿verdad? Por sobre todas las cosas del diálogo, como decía Jim. Muchas gracias, compañero. Jim, ¿querías decir algo más? No, que en ese sentido nada más me viene a la mente lo que Recott dice en su libro acerca de la política, de que la iglesia y el gobierno tienen intereses comunes en el sentido de que buscan el bienestar de la ciudadanía. Entonces la iglesia tiene esos intereses de poder buscar el bien común en ese sentido. Así mismo. Bueno, ¿y qué les parece, compañeros y también oyentes que están ahí acompañándonos? Bajar a nuestro contexto, todo lo que estuvimos hablando, bajar un poquito a nuestro contexto y hablar de temas actuales que están muy pendientes también en estos últimos tiempos. Y son temas que nos preocupan, que preocupan a la ciudadanía también, y es acerca del manejo de las crisis por el COVID-19, todo su protocolo, y también algo que seguramente estuvimos escuchando bastante esta semana, es la muerte de las 2 menores víctimas del enfrentamiento de un grupo guerrillero. Estoy segura que la mayoría estuvimos escuchando. Y ante estos casos que preocupan a todos, ¿qué hace la Iglesia? ¿Cuál es la función de la Iglesia como hacedora de la paz y la reconciliación? ¿Qué responsabilidades tenemos como Iglesia ante estos casos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que necesitamos, yo creo que allí necesitamos dialogar, tal vez más que preocuparnos por la expresión de la opinión de cada uno. Al final y al cabo, claro, necesitamos ser capaces de dialogar, pero una opinión mía de repente no mejora nada en la vida de otra gente. Entonces, ¿cómo podemos como iglesia realmente ver este propósito, esta tarea que tenemos de ser un agente de paz, de reconciliación y de construir realmente con buenas obras, el énfasis, una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Pero yo creo que allí había alguien quien quería opinar, entonces me callo. Lo que yo observo en estos tiempos es que con las discusiones, con las observaciones, por sobre todo el caso de las chicas, salen muchos otros temas también en diferentes grupos, personas que pasaron por cuestiones difíciles
Yo creo que una forma muy práctica de realmente ser iglesia e impactar positivamente es ser sensibles a esas personas que pasan por cosas difíciles y estar cerca de ellos, acompañar, dar apoyo, por lo menos espiritual, emocional, y abstenernos de opinar, por sobre todo en forma pública, de manera muy, ¿cómo es?, extremista, meternos en esas discusiones, como Pablo lo dice no sé en qué parte lo dice, en más o menos en mis palabras sería evitar el palabrerío, o sea, las discusiones que no llevan a ningún lado. Evitar esas discusiones y apoyar a la gente que necesita realmente apoyo. Yo concuerdo con lo que el profe dijo. Yo creo que la iglesia tiene que desarraigarse de la ideología que existe afuera y vivir una vida cristiana. Somos seguidores de Cristo y Cristo fue un revolucionario ético, un predicador de la paz, una persona que propuso que el rey o predicó que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, eso debería de perseguir y accionar en el cristiano. Un texto de Santiago 1:27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Yo pienso que la iglesia, como un agente de reconciliación, de paz, tiene esa misión, ¿verdad? Que si realmente decimos ser iglesia de Dios, representante o las manos de Dios, los pies, la voz de Dios aquí en la tierra, necesitamos encargarnos también de escuchar a la gente vulnerable, ¿verdad? Y me gustó mucho lo que pasó, bueno, no me gustó, ¿verdad? Lastimosamente tuvo que pasar esto de la pintata ahí con el Panteón de los Héroes y quemar los símbolos patrios, ¿verdad? Pero lo que pasó al día siguiente me llamó muchísimo la atención. Yo me quedé con esa imagen así de, wow, mira todo lo que se puede hacer. Un grupo también autoconvocado así, van y limpian todo lo que pasó ahí, y limpiaron el piso, toda la pintata esa, y dejaron flores. Y yo veía mucho a la iglesia ahí también, ¿verdad? No sé, creo que no fueron gente de iglesia lo que hicieron, pero yo decía, mira cómo la iglesia puede también ocupar ese rol, ¿verdad? De pronunciarse, ¿verdad? En contra de la injusticia, por ejemplo. También en otra sede, por ejemplo, en una sede de un partido político, dejaron también mensajes, pero con flores. Me dice un profe, eran flor de mensajes, ¿verdad? Y yo decía, y mira, la iglesia también puede ser una iglesia no usando la violencia, no quemando nada, no haciendo pintatas por murales, sino diciendo, ¿saben qué? Acá está la iglesia, nosotros pedimos que se haga justicia, estamos orando por ustedes, le apoyamos, deseamos que todo salga bien. Hay muchos mensajes que la iglesia puede transmitir también a través de una buena manera. Añadiendo un poco a lo que decía Ramón, yo creo que es bueno no caer en la polarización, que fue lo que tremendamente pasó en estos días. Porque como cristianos no podemos apoyar a un grupo que usa la violencia, realmente las armas, para intentar llegar a sus fines. Y se creó un poco una falsa dicotomía, una falsa contradicción entre defender la vida de estas dos niñas y apoyar los actos de vandalismo frente al Panteón de los Héroes y todo eso. Y la verdad que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque las dos cosas son delitos. Y meterse, yo he visto, observé al menos varios cristianos que para defender la vida de las niñas tratan de apoyar al grupo o al contrario, y realmente esa falta de coherencia y caer en una batalla así campal, casi tipo Cerro Olimpia más o menos, no nos lleva a nada. Tenemos que mantener la cordura. Eso yo creo que es algo básico.
quizás cabe también la pregunta de qué maneras prácticas nosotros como iglesia, como creyentes, podemos hacernos escuchar en este tiempo. Ya bien lo decía nuestro compañero Cristian, de estar cuidando de esas personas, alentando a esas personas que están padeciendo mal en este tiempo, pero no sé si tienen alguna idea de qué otras maneras prácticas podemos no conformarnos con estos actos también que están pasando. ¿Qué más podemos hacer nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, como iglesia? Profe, ¿querías decir algo? Sí, yo tengo una idea muy práctica que ya compartí en clase y quiero seguir repitiendo. Tenemos muchas iglesias en todo el país, muchísimas. Si cada iglesia evangélica en el Paraguay podría por año buscar el hogar más necesitado en su alrededor, en su vecindario, y hacer una limpieza, una reparación de la casa, una pintura con los jóvenes en forma voluntaria, alguien trae la pintura, limpieza y ayudar un poco a la familia. Y cada año una familia necesita, la más necesitada, digamos, del vecindario de la iglesia. Esto yo creo que traería mucho más consecuencias positivas que cualquier cambio de ministro. Sinceramente, esto es construir paz y construir una calidad de vida. Y no, yo creo que no hay iglesia que no pudiera hacerlo. Porque si hay 2 jóvenes en una iglesia ya pueden hacer algo. Esto depende de la visión y de la disposición de servir. Entonces, mi desafío y mi propuesta es que cada iglesia, por año, busque una familia, la más necesitada, tal vez una abuela o una madre soltera, y vengan a ayudarla de una manera práctica con la casa, con el patio y con tal vez otras cosas que necesiten. Y esto puede causar una verdadera revolución si esto sería en forma continua. Esto es mi desafío muy práctico. Qué desafiante, muchísimas gracias, profe, y la verdad muy interesante estar atentos también a nuestros alrededores, a nuestros próximos. Y bueno, para ir concluyendo, si alguien quiere concluir con alguna idea más, para ir cerrando, ¿alguna idea que tienen por ahí para comentar? Quiero citar justamente a Jean en un artículo que había escrito. Había mencionado esta frase: le hace falta una revolución ética, y me baso también en lo que dice Romanos 13, donde habla de someternos a las autoridades. Si vemos el último versículo del capítulo 12, dice que hay que vencer el mal con el bien, y tal vez con el ejemplo práctico y como otras maneras, creo que como cristianos tenemos que ser esa alternativa para la sociedad en cuanto a estar transmitiendo tanto con nuestras conductas como también con actos sociales, y también incluso con reclamos sobre la injusticia para poder estar siendo sal y luz también en nuestra sociedad. Así mismo, muchísimas gracias, Marcelo. Entonces nos despedimos con esto. Sigamos obedeciendo a nuestras autoridades, seamos sal, seamos luz y seamos también ejemplos como creyentes en esta sociedad, en nuestra ciudadanía. Y sigamos también entonces velando por nuestras autoridades. Nos queremos despedir de esta manera. Nos vemos el próximo miércoles, 6:30 de la tarde otra vez. Así que les vamos a estar esperando a todos. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches.